Soso Iglesia. Yo creo que unos 2,000 personas en la cancha esperando su toque de Dios, esperando ese toque, esa sanidad de parte de Dios. Y me dio mucha tristeza, me dio mucho gusto, pero me dio mucha tristeza. Porque dije, la iglesia no está cumpliendo con su propósito. La iglesia no está haciendo lo que el Espíritu Santo la ha ungido a hacer. Y no lo decimos para criticar, no lo decimos para hacer sentir mal, pero sí lo decimos para decir, ok, vamos a hacer algo. Amén. No podemos quedarnos con la forma que hemos caminado como iglesia. No podemos seguir caminando de esta misma manera. No podemos seguir caminando con herramientas naturales para hacer una obra espiritual. Herramientas naturales para algo sobrenatural o algo espiritual. Y la palabra de Dios habla en muchos lugares acerca de esto. Pero en Hechos 1, cuando Jesús le dijo a sus discípulos, les dijo, vayan pero esperen. Les dijo, vayan pero esperen. En Hechos, si tienes tu Biblia, no vamos a entrar mucho, pero sí creo que es importante. Amén. En Hechos 1, versículo 4 dice así. Dice, una vez mientras comía con ellos, a sus discípulos, Jesús, dice, les ordenó, dice, no se alejen de Jerusalén, sino esperen la promesa del Padre del cual les he hablado. Dice, Juan bautizó con agua, pero dentro de pocos días ustedes serán bautizados con el Espíritu Santo. Y en el versículo 8 dice, pero cuando venga el Espíritu Santo sobre ustedes recibirán poder y serán mis testigos, tanto en Jerusalén como en toda Judea y Samaria y hasta los confines de la tierra. Entonces Jesús estaba hablando a sus discípulos y les había dado en Mateo 28, les había dado un mandato, les había dado una misión, y esa misión era ir a las naciones y hacer discípulos. Pero aquí en Hechos está hablando no nada más de ser discípulos, sino está hablando de cómo te voy a apoderar para ser de los discípulos. Y en esta área, la verdad, la iglesia lo hemos fallado. Y me incluyo en ese sentido, me incluyo. Sé que no estoy caminando en mi potencial. Sé que no estoy caminando en todo lo que Dios ha preparado y Dios tiene para mí. Y algo tiene que cambiar en nuestra forma de llevar y extender el reino de Dios. No podemos usar herramientas naturales para tratar de extender un reino espiritual, un reino sobrenatural. Y tristemente el evangelismo de la iglesia se ha convertido en eso. Se ha convertido en algo que no necesitas a Dios. Hello. El evangelismo se ha convertido en algo que no necesitas a Dios, no necesitas la presencia de Dios para hacerlo. La iglesia lo podría hacer con o sin Dios. De ir a pasar un volante. Podemos hacer eso con o sin Dios, si entiendes. Entonces, por la falta de poder que la iglesia no ha estado caminando, hemos buscado sustitutos, ¿no? Hemos tratado de sustituir la forma que Dios ha diseñado, que opera y camina su reino, por algo meramente natural. Algo que podemos hacer sin Dios. Y lo que yo quiero hacer, la verdad, esta mañana es dar un despertar, ¿no? Un despertar a... hola, ¿cómo está? Nada, un despertar a la iglesia, decir, necesitamos más. Necesitamos más.
Necesitamos experimentar más, necesitamos llevar el reino como Dios lo diseñó. He visto 1000 formas y no significa que no lo vamos a hacer. De los volantes es parte. Pero si es lo único que haces, estamos perdidos. He visto shows de carros evangelísticos, y hacen un show y carros bonitos y todo esto. Pero veo esas cosas y digo, eso es un pues. Porque no están caminando en su potencial, tienen que buscar formas de decir, estoy activo, estoy haciendo algo. Pero necesitamos regresar a un evangelismo que necesita el poder y la presencia de Dios. Necesitamos regresar a un lugar en nuestras vidas y en nuestro caminar donde decimos, Dios, si tú no te manifiestes, estamos perdidísimos. En vez de Dios no te manifiesta, pero ahí vamos, ¿no? Ahí va saliendo. No se manifiesta Dios, pero ahí vamos saliendo, ¿no? Ahí van las cosas. Y lo que Dios quiere hacer y lo que es mi anhelo y mi corazón es que la iglesia regrese a su lugar. Que la iglesia regrese a sus raíces. A caminar como Jesús enseñó a sus discípulos. Anhelar esas cosas. Lo que ha causado en la iglesia y en el cuerpo de Cristo. ¿Sabes dónde va a iniciar este mover o esta transformación? No va a iniciar con la manifestación, va a iniciar con un anhelo. Va a iniciar con una iglesia que empieza a anhelar, que empieza a decir, no es suficiente. No es suficiente. Me encanta ver los videos de TV Joshua y de su ministerio. Y de cómo en todos los servicios tienen cientos de personas que van. Porque saben que la presencia de Dios y el poder de Dios se manifiesta ahí. Hemos tratado de hacer 1000 cosas, pero no hemos hecho lo que Él nos dio. Dios no nada más dio una misión, pero dio las herramientas para cumplir esa misión. Escúchame. Y a veces lo que hacemos es que ponemos esas herramientas en el closet y sacamos nuestras propias herramientas. Y queremos lograr algo en el reino, algo sobrenatural, con herramientas naturales y carnales. Y no es la forma. No ha sido efectivo. No ha sido efectivo como la palabra de Dios enseña de efectivo. 5,000 personas en un día. 3,000 personas agregado a la iglesia en un día. Es efectivo, amén. y no estoy criticando el anhelo de nuestro corazón, no estoy criticando esa parte. Pero lo que sí es que tenemos que regresar a las herramientas que la palabra de Dios dice que nos ha dado. Dijo, esperen la promesa, esperen el poder. Y cuando tengan el poder van a tener las herramientas para caminar en algo que yo he dicho. Yo confío que Dios está levantando una generación diferente. Amén. En 1 Corintios 12. 1 Corintios 12. Versículo 7. Dice así, a cada uno se le da una manifestación especial del Espíritu para el bien de los demás. ¿A cuántos? A cada uno. Entonces, cuando viene el Espíritu Santo sobre ti, adivina qué sucede. Vienen herramientas, lo que está hablando, los dones espirituales. ¿Qué es un don espiritual? Es una herramienta espiritual.
Anoche en el noche de encuentro, varias cosas, la verdad, muy padres. Si no están viniendo, se están perdiendo de unos tiempos padrísimos, la verdad. Un chavo hace 2 meses creo que vino por primera vez y tenía un tubo aquí que le estaban haciendo diálisis. Y él vino a 2 noches de encuentros. Y ayer llegó sin nada. Y estaba hablando con él y dijo, el doctor me dijo, si no hiciera diálisis en 3 días estaría muerto. Ya tiene semanas sin el diálisis y el doctor dijo, ya no te necesito ver. Le dio de alta. El poder de Dios. No nomás hablar bonito. El poder de Dios manifestado. El mundo necesita ver el poder de Dios. El mundo necesita ver el poder de Dios manifestado. También anoche alguien se me acercó y dijo, viene mi hermana por primera vez, ¿puedes orar por ella? Nunca había venido, no conoce nada. Va. Y empecé a orar y Dios me empezó a hablar cosas personales, directos, cosas que está pasando en su vida. Yo no sé nada de su contexto. Entonces me empezó a llegar esto y dijo, siento esto, ahí te va. Y fue quebrantada. ¿Por qué? Por el poder de Dios. No la sabiduría humana, el poder de Dios. Le hablé cosas de su vida que yo no tenía una forma naturalmente de saber. Y Dios empezó a hablar su vida. Y Dios empezó a hablar a su vida. ¿Qué estaba haciendo? Herramientas espirituales estaba usando, las herramientas que Dios me dio. ¿Herramientas qué? Dice, para el bien de los demás. No es para el bien tuyo. Los dones del Espíritu es para el bien de los demás. Entonces debemos buscarlo. Eso debe ser el inicio, el fundamento. Debemos de buscarlo en amor. Y para ser efectivos en nuestro trato con el mundo. Hello. Hay muchas cosas, hay mucha sabiduría. Me encantan los discípulos porque Jesús agarró la verdad, ¿no? Si conoces poquito la historia judía, cuando Jesús fue con sus discípulos, Él fue porque estaban caminando en lo que era ahora sí el papel o el trabajo de su papá. Pero lo que muchos no sabían es que a cierta edad, si no ven potencial como para el reino, te decían, no, pues vete ya a estar con tu papá. Y los buenos ya iban para vivir literal con su maestro. Entonces Jesús fue a los rechazados, los que no llegaron, los que no pasaron la prueba, los que empezaron a trabajar en el negocio de papá. Y Él usó las personas que no tenían ahora sí la habilidad natural o el conocimiento natural, pero Él les dio una habilidad sobrenatural. Y después de escucharlos predicar y enseñar, ellos dijeron, ellos han estado con Cristo. No son estudiados, pero ellos han estado con Cristo. Podían ver la manifestación de Cristo en ellos. Podían ver la gloria de Cristo, la presencia de Cristo con ellos. Acabo de escuchar un testimonio de un grupo del ministerio de Andrew Wommack que fueron a otro país, no me acuerdo si era Ecuador o algo así. Y llegaron a su al hotel, llegaron a su hotel y escucharon gritos desde la calle afuera ahora sí, en el estacionamiento del hotel. Y cuando vieron una de las personas era una enfermera, entonces vieron que había un niño tirado, que se había caído y pegado a la cabeza. No sé si había
caído de varios pisos, no sé, digo, en esa parte el contexto. Pero el chiste es que ya no estaba moviendo, no estaba respondiendo, la pupila estaba totalmente parado, no tenía vida en él. Y una de las personas en el grupo, Dios le habló a su corazón y dijo, tienes dos opciones. Dejarlo así o declarar que el espíritu de muerte se vaya. Entonces el grupo empezó a orar por este niño que estaba muerto y empezó a mover. Empezó a abrir los ojos y cerrar los ojos. Chistes que lo llevaron al hospital. Ya no supe qué pasó. Pero los próximos días empezaron a bombardear el hotel. Escuchamos por acá que Dios levantó. Tenemos necesidad. Escuchamos por acá que Dios levantó un muerto. Tengo un hijo. Yo necesito ese toque que ese niño recibió. Y ellos lo bombardearon en el hotel, buscando el toque de Dios. Jesús dijo, la mies está lista. Está lista. Si ha sido difícil tu caminar y piensas que la mies no está lista, no es porque la mies no está lista, sino que no está lista para lo que tú le estás ofreciendo. No está lista para lo que tú estás ofreciendo. La forma que lo estás ofreciendo. Me encanta Jesús porque Él ministraba de muchas diferentes formas. Cuando estábamos en el hospital ministrando, que es algo que quiero hacer pronto, tenés que caminar con discernimiento. Pues digan discernimiento. Tienes que caminar con discernimiento. Hay personas que no están listos para hacer la oración de fe en este momento. Hay personas que no estás listo. Entonces si nada más vas y haz esta oración, ¿no? Vas a decir, ¿esta persona qué? ¿Este aleluya qué? No. Pero tienes que caminar con discernimiento, entender qué es lo que Dios tiene para ellos ahorita. Si es una palabra de ánimo, si es algo. Pero como pasaba eso, llegaba alguien que decía, esta persona está lista. Compartía, abría su corazón, daba a Cristo. No podemos llegar y tratar de actuar de la misma forma con todas las personas en las cuales nos acercamos. Hello. Muchas veces eso ha sido el modelo. Hazlo así, dilo así, hazlo así. ¿Cómo lo hacía Jesús? De muchas diferentes formas. Una vez el cieguito hizo lodo. No. Y luego eso es otro. Pero también había un mudo que escopió y puso baba. A ver, saca tu lengua. ¿No? Puso baba en su lengua. Pero la próxima vez no lo hacía igual. La próxima vez dijo, tú ve y lávate en el Jordán. 7 veces. Fue y lo hizo. 7 veces, sanado. Y luego llegó otro y impuso manos sobre él. Y fue sanado. Y luego llegaron unos leprosos. Digo, tenemos lepra. Ayúdanos. Y dijo, ve y preséntate ante el sacerdote. ¿Para qué se presentaban ante el sacerdote? Para que le dieran de alta. Decir, ok, antes eres leproso, ya no eres leproso. Entonces dijo, ve y preséntate. Y me imagino muchos de nosotros, pues, sáname y me presentaré. ¿No? Pues sáname y me presentaré. Pero ¿qué dijo? Que mientras que iban caminando, fueron sanados. Mientras que iban caminando a lo que Jesús había hablado, fueron sanados en el camino.
Entonces, si Jesús usó muchas formas para ministrar, para tocar el corazón de cada persona en la cual Él acercaba, ¿cuánto más nosotros? Amén. ¿Cuánto más nosotros necesitamos un discernimiento y una revelación sobrenatural de cómo manejar todas las situaciones que nos rodean? Para compartir efectivamente a las personas que están alrededor de nosotros. Porque quizás la forma no va a ser nada más llegar y decir, Cristo te amo, acepta a Cristo, haz esta oración. Quizás no va a ser eso. La Biblia dice en 1 de Tesalonicenses 5:23, dice que Dios nos ha hecho con 3 partes, espíritu, alma y cuerpo. Entonces diga, espíritu, alma y cuerpo. Es bien padre porque lo que Jesús hacía muchas veces, Él ministraba primero al alma, al inválido. Tus pecados son perdonados. Él tenía algo del alma, culpa. Culpa es algo del alma. Él tenía una enfermedad del alma. Y Él ministró su alma. Y algunas personas llegaban y tenían una necesidad física. Y Él ministraba ahora sí, su parte física, su cuerpo. A veces nada más iba y predicaba. Y ministraba al hombre espiritual. Entonces lo que tenemos que entender es que la forma que hemos visto la evangelización, lo hemos visto meramente algo espiritual. En decir, haz esta oración para que puedas nacer de nuevo. Pero lo que tienes que entender y lo que tenemos que entender es que a veces lo que Dios usa para llegar a la parte espiritual es algo o físico o es algo del alma. Y si ministras algo del alma, va a haber una puerta abierta a la parte espiritual, es donde quieres llegar. Amén. No sirve mucho que tengas un cuerpo totalmente sanado si vas en camino al infierno, ¿verdad? No sirve de mucho. Pero cuando las personas ven el poder, el amor de Dios al sanar algo físico, sus corazones son abiertos a las cosas espirituales. Y ese es el problema si lo quieres ver así. No hemos ministrado efectivamente las personas que no conocen a Cristo. A veces como les he dicho, cuando vamos al hospital me ha tocado. Un chavo que se regresó a Morelia, nunca voy a olvidar ese chavo, Esteban se llama. Y él no estaba enfermo, pero sabía que era su día. Él aceptó a Cristo. El próximo día esta semana fuimos a su casa. Oramos por ellos de bautismo del Espíritu Santo. Y a las semanas él se cambió a Morelia. Pero yo sabía que él estaba listo para esa parte. Pero hay personas que no están listos para esa parte todavía. Entonces necesitamos buscar estrategias de Dios, herramientas espirituales y sobrenaturales para alcanzar el corazón de las personas. Y cuando ven esa sanidad física o ven esa sanidad del alma, sus corazones van a estar abiertos al Evangelio. Una vez uno de los chavos de Betel fue al supermercado y había una señora en la fila con aparatos para escuchar. Porque no oía. Entonces se acercó con ella y dice, ¿me dejas orar por ti? Sí, entonces dijo, ¿puedes quitar eso? Sí, los quitó. Oró por ella y fue sanada instantáneamente. Y la que estaba marcando la comida empezó a llorar y llorar y llorar. Y el chavo con toda la audacia dice, oye, ¿me prestas el micrófono? Bueno. No. Y él empieza a hablar a través del micrófono. En la fila 5 alguien acaba de ser sanado y Dios está aquí para sanarte. Si tienes enfermedad, si tienes algo, Dios quiere sanarte. Ahí empezaron a acercar personas. Un señor en silla de ruedas que tenía dolor en sus rodillas. Oró por él, sanado. Todo dolor se fue, se paró, empezó a caminar. Eso fue una introducción al reino.
les dijo, han experimentado el reino, déjame presentarles al rey. Y esa manifestación del reino abrió sus corazones y eran no sé cuántas personas, pero dieron todos a Cristo los que estaban ahí. Abrieron su corazón a Cristo. ¿Por qué? Porque Cristo tocó algo físico. A veces son cosas del alma. A veces son heridas del alma, son dolores del alma, son cosas. Y si eso no es tratado, nunca van a llegar a un punto donde su corazón está abierto a recibir las cosas espirituales. Y si queremos ir y nada más lo espiritual y dar tu vida a Cristo y Él murió por ti y no somos sensibles a lo que están pasando las personas, entonces no va a ser muy efectivo nuestro evangelismo. Porque no estamos usando las herramientas que Dios nos dejó. Si tu evangelismo lo puedes hacer sin Dios, no es muy sobrenatural, no es muy espiritual, ¿verdad? Pero si tu evangelismo tiene que ser con Dios, es Dios, o te manifiestas o estamos en problemas. No. Si te arriesgas a esa forma, hasta esa manera, va a haber una transformación en las vidas de las personas. Y va a haber una apertura al evangelio como nunca has creído que es posible. México no está cerrado al evangelio. No está cerrado al reino. El problema es que no hemos sido fieles a caminar como Dios ha dicho. México anhela un toque de Dios. México anhela un toque de Dios. Quizás lo están buscando en lugares incorrectos. Pero México necesita un toque de Dios. La palabra de Dios dice que nosotros somos sus pies. Nosotros somos sus manos. Nosotros somos sus bocas. O sea, Jesús no va a hablar si no es a través de ti. Jesús no va a sanar si no es a través de ti. Jesús no va a tocar si no es a través de ti. Y Jesús no puede ir si no es a través de tus pies. No es orar, Jesús ve. Jesús dice, estoy en ti, vamos. No, estoy en ti, vamos. No puedo ir sin ti. Somos cuerpo. El propósito de hablar de esto, realmente lo que quiero hacer es quiero despertar en ustedes un hambre que yo he tenido por mucho tiempo. Por mucho tiempo me encantó cuando vinieron los de Betel. Una de las cosas que me dijeron básicamente eres bien aferrado. Veo un espíritu de aferration sobre ti, ¿no? Un espíritu de aferrado. Y de hecho 2 diferentes personas de su equipo me dijeron, sin ellos escuchar, pero 2 me dijeron lo mismo. Me dijo, ¿ves algo que es posible? Dejas y no dejas, y no dejas, y no dejas, y no dejas, hasta que ves lo que tú ves en tu corazón, hasta que lo ves a tu alrededor. Y es algo que yo he caminado y sé que no estoy donde quiero estar, pero estoy en camino. Y no he dejado que las cosas de mi vida me limiten. Hay momentos de altibajas. Créeme, hay momentos de orar por Gaby y Fito. ¡Ay! Desesperación de no ver esa manifestación. Y desesperación y ir y orar por ellos y no verlo. Y decir, ok, vamos a go Sam, go. No, así, las porras de mi corazón para volver a intentarlo, para volver a salir, para volver a imponer, para volver a creer que Dios va a hacer algo. Y ella recibió a través de otro pastor. Gloria a Dios por eso. Pero yo quiero ser así.
No quiero que la iglesia de México tenga que ir a África para ser sanada. Quiero que la iglesia de México venga a Guadalajara para ser sanados. Amén. Porque hay una iglesia que sabe quiénes son. Lo que vimos mover mucho en la conferencia de TV Joshua tiene que ver mucho con nuestro país. Es un espíritu de idolatría. Que lo veían con esta idolatría. ¿No? Y cuando yo veo cosas así, ¿sabes lo que sucede? Yo digo, yo también puedo. Él está más adelante. Quizás años más adelante. Pero estamos en el mismo camino. Él no está tomando un camino que yo no puedo tomar. Entonces veo cosas así y me da esperanza. Pero hay muchos hombres y mujeres que vieron hombres así y no les dieron esperanza. Les dio tristeza. Porque él sí y a mí no. Porque Dios lo usa a él y a mí no me usa. Y tiene una perspectiva no correcta. La verdad, doy gracias a Dios por estos hombres, la verdad. Porque están caminando en algo que todos anhelamos. Debemos anhelar. Todos nosotros hay un anhelo. Todos digan, fui creado para lo sobrenatural. Dentro de ti hay un anhelo de lo sobrenatural. Eso está en todos nosotros. Hay un anhelo dentro de nosotros por lo sobrenatural, por ver lo sobrenatural, por ver Dios entrar en situaciones imposibles, naturalmente hablando. Lo que no sabía de este chavo de anoche, su mamá se acercó y dijo, nos habían dicho cuando fuimos la primera vez, nos habían dicho tres semanas de vida. Hace meses. 3 semanas de vida. Mundialmente es una situación imposible. Pero Dios es un Dios de imposibles. Dios es un Dios que le encanta invadir las situaciones donde los médicos digo es imposible. Dios es ¡woohoo! Dios ¡woohoo! Le encanta esas situaciones porque no hay nada imposible para Dios. Y si la Biblia dice que Dios está en ti, significa que no hay nada imposible para ti. Lo que hablamos anoche, lo único que tienes que hacer es creer. Lo único que tienes que hacer es creer. Voy a terminar. Si pueden pasar los músicos de una vez. En Marcos 9 hay un pasaje aquí que habla en Marcos 9 hay una situación aquí donde un padre está desesperado. Porque su hijo está endemoniado. Y en Marcos 9:22 dice, muchas veces lo ha echado al fuego y al agua para matarlo. El papá está hablando de su hijo, del demonio. Y le dice el padre, dice, si puedes hacer algo, ten compasión de nosotros y ayúdanos. Si puedes hacer algo. Y hablaba ayer acerca que a veces eso es nuestra actitud, acercarnos a Dios. Vemos cosas alrededor y los vemos tan imposibles. Los vemos tan imposibles y decimos, Dios, no creo que es posible. Este papá, imagínate, años y años y años viendo a su hijo así caer, espuma saliendo de la boca, rechinando los dientes. Y se acercó a Jesús y dijo, Jesús, si puedes. No sé si ustedes, pero eso es poquita fe. Amén. Digo, si puedes. Él estaba dudando de la habilidad de Dios de entrar en esa situación.
Y me encanta la respuesta porque, como les dije, eso ha sido cada uno de nosotros. Una vez me dio una risa, la verdad. Dios, cuando saben que cuando somos agobiados por las situaciones que nos rodean, tenemos una perspectiva no de reino, sino mundana, carnal. Me acuerdo una vez necesitábamos 3,000 pesos, imagínate, 3,000 pesos, muchísimo, para pagar la renta. Y yo dije, no, pues ya, no, pues Gaby, pues vamos a comer la última comida y pues vamos a morir, ¿no? Vamos, corazón, ¿no? 3,000 pesos y me acuerdo ese momento, Dios tocó mi vida y mira nomás lo que estás diciendo, lo que estás pensando. Me dijo, son 3,000 pesos. Y nada más me reí. Dije, qué tonto, ¿verdad? Y Dios dice, sí. No, correcto. No lo quería decir, pero bueno, tú lo dijiste, ¿no? Y Dios me dio la perspectiva de Él. Y salió de mi boca, Dios, eso no es nada para ti. Y a los días estaban los 3,000 pesos que necesitaba. Los 3,000 pesos que eran imposibles días antes. Que eran imposibles. Entonces yo creo que todos hemos pasado esas situaciones y no, Dios, es imposible. Todo lo demás puedes, pero aquí esta área, imposible. Y nos acercamos con Dios de esa forma. Si puedes, ten misericordia, si puedes. Y me encanta en el versículo 23 de Marcos 9:23, me encanta la respuesta de Jesús y dice, ¿cómo que si puedo? ¿Cómo que si puedo? Y Dios te dice esta mañana, ¿cómo que si puedo? Esa situación que dice, wow, es imposible. Dios dice, ¿cómo que si puedo? Y Jesús dice, para el que cree todo es posible. Dice, ¿cómo que si puedo? Para el que cree todo es posible. No sé si ustedes, pero eso me pone un estándar muy alto en lo que Dios puede hacer. Amén. Porque Dios dice, lo que puedes creer es lo que puedes tener. Qué increíble, la verdad, es increíble. Porque Dios no pone limitaciones a lo que puedes experimentar. Dios dice, si lo puedes creer, lo puedes tener. Si lo puedes creer, lo puedes tener. Cierra tus ojos ahí donde estás. Dios va a empezar este momento, va a empezar a dar una perspectiva de reino. Pero Él necesita que se lo pidas. Hay situaciones de tu vida que tú has visto, como estamos hablando, tú has visto y dices, es imposible. Y en esa área quiero que pides a Dios, dile, Dios, dame tus ojos para ver como tú ves. Abre mis ojos espirituales para ver lo que está disponible, para ver lo que es posible. Gracias, Señor. Padre, en el nombre de Jesús, yo hablo a tu iglesia. Yo hablo en este momento que tú les des visión fresca. Visión fresca. Visión fresca de lo que está disponible para ellos. Padre, en este momento abre sus ojos para que ellos puedan ver lo que está disponible.
lo que está disponible, lo que tú has hecho disponible para ellos, para que ellos puedan tener tu perspectiva, Dios. Padre, enséñales en el nombre de Jesús lo que ellos pueden hacer. Enséñales la vida que está disponible para ellos. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Todos digan: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Gracias, Señor. Gracias, Señor. No queremos ir sin la oportunidad de poner en práctica lo que estamos hablando. Y me gustaría que si tuvieras una necesidad, normalmente Dios habla algo muy específico, pero esta mañana no. Entonces queremos que sientan la libertad de pasarse. Ahorita vamos a tener pues el momento de estar orando por las personas mientras que están ministrando la adoración y la alabanza. Y si hay algo que está en tu corazón, algo que quieres que nos unamos como iglesia en fe con ustedes, una necesidad física, una necesidad emocional, algo espiritual, queremos invitarlos a pasar y queremos unir con fe, amén, con ustedes la palabra de Dios. ¿Por qué hacemos esto? Dice en Santiago, la palabra de Dios dice en Santiago, y está hablando específicamente de los enfermos, pero aplica realmente para cualquier situación. Y habla acerca de ellos, dice: acércate a los ancianos, que son los líderes de la iglesia. Gracias, Señor. Dice en Santiago 5:13, dice: ¿está afligido alguien entre ustedes? Me encanta porque lo hace como pregunta. O sea, no debe de haber nadie afligido. Hello. ¿Hay alguien afligido? Y si hay alguien afligido, es lo que dice, que ore. Dice: ¿está alguno de buen ánimo? Dice que cante alabanzas. ¿Está enfermo alguno de ustedes? Hagan llamar a los ancianos de la iglesia para que oren por él y unjan con aceite en el nombre del Señor. Y dice: la oración de fe sanará al enfermo y el Señor lo levantará. Y si ha pecado, su pecado se le perdonará. Dice: y por eso confiésense unos a otros sus pecados y oren unos por otros para que sean sanados. Y la oración de justo es poderosa y eficaz. Entonces no lo hacemos nada más para decir: wow, se acercaron 10 personas hoy. No es algo así, es algo bíblico. La Biblia dice: acércanse, oren los unos por los otros. Y esa oración va a traer sanidad a cualquier parte, a espíritu, alma o cuerpo.